El país conmovido por la muerte de Morena Domínguez. Modificación del Código Procesal Penal. Aplicar exactamente el mismo código penal que le aplicás a alguien de 30 años. Los niveles de hipocresía que se manejan a mí me resultan asquerosos. Cuidar las fronteras, hay que cuidar las fronteras y ahora hay que modificar la legislación. No saben manejar, conducir un patrullero. Como que lo van a arreglar cambiando papelitos, ¿no? Creo que también figuras procesales como la reiterancia. ¿Quiénes son los que están proponiendo las soluciones? Recién, todos los que pasaron. Que son parte del problema. Llevan años, son los mismos de siempre. Y son siempre los mismos. Y que cuando aparece un hecho, se rasgan las vestiduras y se ponen, y digamos, si quieren, después le dan asistencia a las víctimas. Todo mentira, porque a los 3 días desapareció el tema. Basta de estos hipócritas que dicen que van a arreglar algo cuando llevan 40 años y no arreglan nada. ¿Y por qué quieren parar la campaña? Porque no se quieren ensuciar entre ellos. Con esto se desligan de sus responsabilidades. No pueden dar la cara porque ellos son los responsables de esto. Que la gente vaya y el domingo vote, así de una vez por todas, lo sacamos. Y así comenzamos esta noche un programa especial en A Dos Voces, Edgardo, con el país conmovido por la muerte de Morena Domínguez. Y un tema que se plantea, todo el tema de la inseguridad. Están todos los candidatos a presidente, los que vas a votar, y vamos a hablar con todos ellos precisamente este tema esta noche, marcado por la muerte, lamentablemente, de esta chica de 11 años. Así es, Morena Domínguez, Marcelo, como todos los días, se fue a la escuela Almafuerte en Villallardino, en Lanús. Llegó un poquito antes, mientras esperaba que abrieran las puertas, se fue hasta un kiosco y ahí es donde la matan salvajemente 2 motochorros. Después vemos que hay 7 personas detenidas por una banda, pero 2 motochorros, en teoría 2 hermanos de 25 y 28 años, la matan a golpes. Ahora, el otro día estaba en la matanza. ¿Más mano dura? A ver, hay que hacer cumplir la ley y modificar el Código Procesal Penal para que no sea una puerta giratoria. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que establecer un nuevo régimen penal juvenil. Yo he sido senador y hemos trabajado 4 años con las distintas bancadas. Tuvo media sanción y lamentablemente no pudo avanzar. Pero necesitamos, ahí hay un vacío legal. Y además una modificación del Código Procesal Penal para que no sea una puerta giratoria, es decir, es el cumplimiento de la ley y en este caso con todo el rigor me sumo a la solidaridad, a la familia en esta noticia que nos conmueve a todos. Entonces, a ver, pero es decisión política de políticas públicas. El otro día estuve en La Matanza. Para menores, definitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es aplicar exactamente el mismo código penal que le aplicás a alguien de 30 años a una persona de 16 años. Eso no, eso es bajarle edad, eso no. Lo que funciona en toda América es que se aplica un régimen penal especial para los menores. En algunos países hay que implementar para tener un plan, controlar. Acá hay que pasar a los hechos, a los resultados. Lo que importa es dejar de hablar, dejar de discusiones, de dichos, de promesas, hechos. Pero, resultados concretos, Horacio, lo que un plan integral, eso... Lo que uno ve, porque esto, digamos, esto conmueve lo de hoy, pero lamentablemente en muchos casos, en muchos días ocurre este tipo de cosas. Y uno ve como una degradación de la inseguridad o de la seguridad en los últimos 15 años o más, ¿no? Para resolver eso, hay que hacer acuerdos. Porque viene asumió Vidal, dijo todo lo que hizo Scioli y Fundecent. Enfrentar el delito con todas las herramientas necesarias, se necesitan leyes que se aprueban por mayoría. Y decisión política. Y por supuesto decisión política. Y decirle a los argentinos que podemos vivir en paz, podemos vivir sin miedo. Bueno, tenemos un programa especial. En un ratito vamos a hablar con su contrincante, con Patricia Burri, que está en Córdoba. Está Javier Milei, está la gente de izquierda, está Schiaretti, y bueno, vamos a estar con Miriam Bregman. Las leyes las han endurecido. ¿Y por qué no se cambió la situación que decían que iban a mejorar con eso? ¿No te parece que tiene algo que ver que han sumido a más de la mitad de la población en la pobreza? Que, como te decía Nicolás, los pibes se revientan. Si su vida no vale nada, ¿por qué va a valer algo la vida del otro? Bueno, pero pueden seguir planteando como que lo van a arreglar cambiando papelitos. No es así. Lo que Nicolás te decía de Rosario. ¿De dónde sale la venta de drogas, la cocaína en Rosario? ¿Sale de los puertos privados? Nadie habla de que hay que estatizar los puertos y discutir. Nosotros tenemos muchas medidas para discutir. Lo que no tenemos de acuerdo es la demagogia. Creo que también en la provincia de Buenos Aires
como se hizo en Mendoza, se deben sumar figuras procesales como la reiterancia. Porque ¿qué pasa en un caso como este? Devolverle tranquilidad a los barrios de las distintas localidades de la Argentina, conurbano, Rosario y demás, es un objetivo que nosotros tenemos y nosotros tenemos en este caso un candidato a presidente como el caso de Sergio, que hizo una verdadera revolución cuando fue intendente de Tigre. Recuérdense ustedes que fue uno de los primeros intendentes que trajo las cámaras, que puso cámaras alrededor de toda la ciudad, que creó un programa de seguridad, de protección ciudadana, se llama el programa, que creó una Secretaría de Protección Ciudadana y que a partir de allí, claramente con una inversión en tecnología, con un centro de monitoreo, con patrullaje municipal, a partir de ahí logró mejorar la calidad de la seguridad en la ciudad de Tigre. Pero hay que... Más, en un indicativo de casi... con un indicador que es la cantidad de... El robo de autos que siempre se denuncia, bajaron un 92% durante la gestión de Sergio en Tigre. Entonces... Cantidad de estupideces, de plantear cosas sin saber, de el sinvergüenza de Kravitz llamando por teléfono a los medios de comunicación diciendo que el asesino era un chico de 14 que había sido protegido por la diputada Saracho, cuando él sabía perfectamente que eran 2 adultos. Los niveles de hipocresía que se manejan a mí me resultan asquerosos. Grabó Este joven de 14 años al que había intercedido en febrero Natalia Saracho para que no lo llevaran detenido, en realidad en la casa de él habían encontrado la moto que supuestamente se utilizó y que este joven es el que habría dado el nombre de los otros hermanos que habían sido detenidos, por lo menos lo que después se trató de aclarar. Vamos a ir a una brevísima pausa. Están todos, ahí está Javier Milei. Con su equipo. Con su equipo. Está Jesús también, que es precisamente de Libre del Sur. Está Ramal. Bueno, todas las voces Podar, aquí esta noche. Ripoll. Ahí lo vemos a Pitrola también. Todas las voces esta noche en La Voz en un día durísimo por la muerte de Morena, ¿no? También estamos con Schiaretti en Córdoba, en el instante vamos a hablar con él. Pausa y volvemos. Y seguimos en este día tan especial. En instante vamos a hablar con Javier Milei, está Ramiro Barra, está Carolina Píparo, Victoria Villarroel. Es muy esperada la palabra de ellos en instantes aquí en A Dos Voces. Sí, nos vamos. Federales que miran para el costado y dejan a las policías provinciales, a los municipios, hacerse cargo del narcotráfico. Contra el narcotráfico hay que cuidar las fronteras, hay que cuidar la frontera con la ley de arriba que tiene Brasil y que la puso el presidente Lula hace ya tiempo. Hay que cuidar la frontera con las Fuerzas Armadas, cárceles de máxima seguridad para que allí estén los capos narcos y no sigan dirigiendo su organización desde la cárcel. Y habrá que modificar la legislación que haga falta. Y en cuarto lugar, hay que investigar más el lavado de activos, que es lo que le da el imperio a los narcos. Pero esa es una tarea que debe liderar el Estado federal. Los patrulleros no funcionan, no tienen luces ni sirenas. Y los policías no es que no manejan armas, no saben conducir un patrullero en su mayoría, porque no están suficientemente capacitados. Por otro lado, el servicio penitenciario... Todas las voces, Marcelo, y ahora estamos con Javier Milei, con Libertad Avanza, con Victoria Villarroel, que es candidata a vicepresidente, Carolina Píparo, que es candidata a gobernadora, y con Marra, con Ramiro, que es candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Javier, ¿qué hacemos? ¿Cómo se soluciona el problema? Bueno, en primer lugar hay que tener claro, digamos, que estamos hablando de un hecho aberrante, doloroso, muy doloroso, sobre todo para la familia, digo, que son quienes los más sufren directo. Primer punto. Ahora, lo que no podemos caer es en la trampa de quedarnos mirando la observación puntual que nos produce, digamos, una situación horrible a todos y perder básicamente lo que es lo fundamental y lo estructural. Es decir, porque esto en el fondo pasa porque hay un desprecio por la vida humana. Es decir, ese tipo de asesinato lo que muestra es que hay un desprecio por la vida humana, nada vale nada. Bueno, eso tiene que ver con una decadencia de los valores morales de Argentina desde hace 100 años, ¿sí?
que se traduce no solo en una situación de decadencia económica, digamos, horrible, sino que también se traduce en otras partes de la vida que tiene que ver con este tipo de cosas, que es con el desprecio hacia la vida del prójimo. Ahora, además tiene complicaciones adicionales con con la flexibilización y la laxitud que fue tomando el sistema judicial en Argentina. Digo, en Argentina no se puede hablar de represión, es mala palabra. No, digo, justamente, digo, el Estado está para eso, para hacer cumplir la ley. Mano dura, digamos. Mano justa, el que las hace la paga. Y esto tiene un agravante adicional vigente en los últimos 20 años, que tiene que ver con toda la doctrina Zaffaroni, ¿sí? Donde a la víctima se lo pone en el lugar de victimario, ¿sí? Digamos, y a los delincuentes, Dios se los toma como víctimas. Entonces eso se traduce en una relajación de penas, en una relajación del funcionamiento del sistema legal, que hace que, digamos, o sea, para los delincuentes sea más accesible, digamos, o sea, pagan menos costos. Y esto además se da en un contexto donde además se degrada el valor de la fuerza, no se las respeta, no se las apoya políticamente. Es decir, se les corre, digamos, el apoyo. El banquillo, digamos. Exactamente. Y eso, digamos, o sea, tiene que estar acompañado entonces con un conjunto de reformas que tiene que ver con reformar, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, hay que reformar la Ley de Defensa Nacional, hay que reformar la Ley de Inteligencia, hay que reformar el Código Penal procesal, ¿sí? Y además el sistema carcelario, de modo tal que efectivamente aquel que las hace la paga. Pero además también hay que respetar y darle valoración a las fuerzas, porque otra de las cosas que se hace, digamos, alguien que va y se va a jugar la vida por defenderme, y después el político va y se corre. No, porque lo políticamente correcto es... ¿Qué políticamente correcto? El delincuente tiene que pagar. Y se paga en función del delito que se comete. Al delincuente le tiene que quedar claro que si va a delinquir, eso va a tener un alto costo. O para su libertad o incluso para su vida. De esa manera se respeta la ley, pero además el Estado baja una política que no es abolicionista. Nosotros lo que propugnamos es que tiene que haber una visión punitivista. ¿Eso significa violar los derechos humanos? No, significa que se aplique la ley. La ley está escrita y con las distintas reglamentaciones el Estado lo que ha hecho ha sido sostener que cualquier persona que delinque, que es condenada, después tenga diferentes permisos como la prisión domiciliaria, el acortamiento de penas y demás. Y eso lo que hace es que el delincuente realmente hoy tenga una situación privilegiada en la República Argentina. Carolina, ¿y vos qué sentiste? Que fuiste víctima también de inseguridad. Sí, a ver, me parece que hoy hablar de mí es una falta de respeto ante el dolor de la familia de Morena. No, pero vos tuviste un dolor profundo también. Sí, sí, por supuesto, y es un dolor indecible. Ahora bien, igual que el de los compañeros, ¿no? Que hoy los veíamos llorando del miedo. Ahora bien, me parece que hay mucha hipocresía, ¿no? Porque venía escuchando a todos atentamente, digo, Grabois, quejándose de la ley de salud mental. Todas ustedes, Grabois, de la izquierda y del kirchnerismo. Todos diciendo, no, la ley, bajemos la ley de imputabilidad hoy. A ver, cuando a nosotros nos reprochan cómo van a hacer en el Congreso, yo digo, ellos tienen hoy un montón de diputados. Ahora, ¿quién empuja esos proyectos de ley? Nadie. Nadie empuja a bajar la ley de imputabilidad. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, hay que decir la verdad, los menores pueden estar encerrados. Existe la peligrosidad, no la quieren asumir, hay menores que son peligrosos, hay mayores que son peligrosos. Ahora, lo que se ha pretendido de 40 años a esta parte es abolir el poder punitivo del Estado. Yo no tengo miedo de decir que en la provincia conmigo va a llegar, sí, la mano dura para los delincuentes, para los corruptos y para los mafiosos. ¿Hay que hacer cárceles? Sí, hay que hacer cárceles. ¿Hay que hacer institutos de menores? Sí. Hay que reformar el Código Procesal para que los delincuentes se acabe para ellos la puerta giratoria, lo voy a hacer. Y los que no estén de acuerdo con estos temas, que le expliquen a la sociedad por qué no lo están haciendo. Ahora, Javier... es más, ¿me dejás acotar sobre algo que muy interesante que señaló Carolina? A ver, ¿quiénes son los que están proponiendo las soluciones? Digo, recién todos los que pasaron. Los que son parte del problema. Que son parte del problema. Llevan años, son los mismos de siempre. Gente con 30 años, 40 años adentro del Estado. ¿Sí? Digo, son siempre los mismos. Llevan años en el Estado, nunca corrigieron nada. Es decir, la gente tiene que tomar conciencia que es imposible una Argentina distinta con lo mismo de siempre. Es decir, vos no podés, digamos, o sea, corregir algo, digamos, cuando, digo, seguís haciendo lo mismo.
No podés pretender un resultado distinto. Y acá está siempre lo mismo. Y son siempre los mismos y que cuando aparece un hecho se rasgan las vestiduras y se ponen, y digamos, si quieren después le dan asistencia a las víctimas. Todo mentira, porque a los 3 días desapareció el tema y se desaparecieron Entonces, ojo con eso. Basta de estos hipócritas que dicen que van a arreglar algo cuando llevan 40 años y no arreglan nada. Ramiro, ¿y tu propuesta cuál es? Porque, digamos, hoy hablaba con candidatos de izquierda, derecha, de capital, de provincia, que hay que tomar la zona metropolitana. El gobierno lo dijo Macri, ¿no? Como que están las cosas mejor en la ciudad. Jorge Macri. No, eso no es cierto. Este hecho de inseguridad puede haber sido en la ciudad de Buenos Aires también, como lo fue en la provincia de Buenos Aires. Mirá, ¿sabes quién nos apoya a nosotros? La fuerza de seguridad, los policías. Todo el tiempo se nos acercan policías para decir, queremos trabajar. ¿Qué es lo que necesitan? Aplicar la ley, y no los dejan. No hay voluntad política de apoyar a la fuerza de seguridad. Es algo básico, que por supuesto que hay que acompañarlas con herramientas y con capacitaciones. Herramientas que en la ciudad de Buenos Aires por supuesto nunca llegan, porque están festejando 60 tasers. Eso no es lo suficiente para que la policía pueda actuar. Se perdió la calle, hay que recuperarla. Hoy lamentablemente estamos hablando de un hecho trágico como la muerte de una niña. Hay que cambiar el rumbo de la Argentina en este sentido de cómo se están aplicando las leyes. Claro. Le quería preguntar a Victoria o a Javier, o sea, los presuntos asesinos de la niña tenían muchos antecedentes, habían estado muchas veces bajo la idea de ustedes, no tendrían que estar en libertad. Por supuesto que no. En el momento, a ver, primero hay distintas figuras legales para que una persona por su peligrosidad o por diferentes circunstancias esté detenida hasta la espera de juicio, sin no hace violar falta los plazos modificar la ley. legales. Con lo actual se puede hacer, dejarlos presos. Pero es que un proceso penal no puede durar 5, 6, 10 años. En 2 años o 1 año más de prórroga, es decir, 3 en total, tendría que estar con condena cualquier persona que está imputada de un delito y al que se le demuestra el mismo. Ahora, ¿qué sucede en Argentina? En Argentina tenés desde la pandemia en la cual salieron 4.500 personas con diferentes delitos y nunca regresaron a las cárceles, tenés jueces que propugnan el abolicionismo, tenés a la clase política que no se hace cargo de las decisiones que ha facilitado y de las políticas que ha facilitado. Y después tenés a las fuerzas de seguridad a las que les pedimos que den la vida por los ciudadanos y después les pedimos también que se compren el uniforme, que si les roban el arma se la paguen ellos. O sea, esto es un desmadre en el cual el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, ha dejado todo en manos de los delincuentes y acá tenemos una clase política que está con choferes, con custodios, que no viven la realidad del resto de la ciudadanía, dando cátedra de hipocresía y de una falsa conmiseración con un crimen que es moneda corriente no solo en el conurbano, sino en todo el país. Estos crímenes, la responsabilidad es de los políticos. Estos políticos que nosotros tenemos hace 40 años, que se van reciclando, que se prestan el poder, pero son siempre los mismos. Entonces, ellos son los responsables de esto. Es decir, cualquier cosa que vengan a proponer es un acto de hipocresía. Y además, acá hay algún problema. O tienen un problema de disonancia cognitiva, que no entienden la relación causa-efecto entre las cosas que proponen y los resultados, lo cual sería grave, o son unos hipócritas mentirosos y que en realidad, digamos, les gusta hacerle juego a los delincuentes porque entre bomberos no se van a estar pisando la manguera. Ahora, Javier, Carolina dijo, no, yo no tengo problema de decir que sí, que si me eligen gobernadora voy a aplicar mano dura, ¿no? Con la ley a la mano, exactamente. Claro. ¿Qué es eso? No tengo problema. Eso es, por ejemplo, reformar el Código Procesal para que una persona no solamente quede detenida, no quede detenida porque no puede entorpecer la causa o riesgo de fuga, que quede detenida porque delinquió 2, 3 veces. ¿Qué le indica a jueces y fiscales que la sexta, la séptima no va a disparar o no va a matar a una morena de 11 años? Y digo, acá hay mucha hipocresía, ¿no? Porque hoy los veía todos como en un gesto patriótico suspendiendo la campaña. A ver, la realidad es que esto pasa todos los días. Por supuesto nos estruja el alma morena, por supuesto. Pero ayer también una nena de 7 años se quedó sin su papá porque le robaron la bicicleta. Es más, suspenden la campaña porque no pueden dar la cara. Porque son los responsables de esto. Esta situación es responsable de la corporación casta política que tenemos. Son ellos los responsables. ¿Y por qué quieren parar la campaña? Porque no se quieren ensuciar entre ellos con esto, entonces con esto se desligan de sus responsabilidades. No pueden dar la cara porque ellos son los responsables de esto. Digamos, los que permitieron la llegada del zafaronismo y toda esta laxitud, ¿sí?,
en lo que tiene que ver con el enfrentamiento al delito, son estos políticos los que nos trajeron a esto. Es decir, este desastre económico, este desastre social, este desastre, digamos, moral, este desastre en términos de inseguridad, es todo culpa de estos que son los mismos de siempre, que nunca se van. Es decir, les recuerdo que en el 2001 hubo en que se vayan todos. No se fue ninguno, no se fue ninguno. Están los mismos y además se multiplicaron. Por lo tanto, les dejo un buen mensaje. Que la gente vaya y el domingo vote, así de una vez por todas, lo sacamos. Y digamos, si venimos los outsiders a tratar de poner las cosas como corresponden, a poner a la Argentina de pie, digamos, no solo en el plano económico, sino en el plano social y en el plano de la justicia, y tener una Argentina respetable que de acá a 25, 35, 50 años sea una potencia mundial. Gracias por estar esta noche y vamos a estar en contacto el domingo, me imagino. Sí, obvio. Policiales y judiciales. Hoy yo escuchaba a los vecinos lo que decían en Lanús. Todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes. ¿Qué hace la policía? Nada. ¿Por qué la policía no hace nada? Porque la policía es cómplice de los delincuentes. La verdad que en todos lados sabe. No, pero mira lo siguiente. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en todos lados, las comisarías se compran de acuerdo a la recaudación que va a tener cada comisario en el narcotráfico, en la delincuencia, en la trata de personas. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado